Bienvenidos a Punto Inconsciente, un podcast sobre psicoanálisis, acompañamiento terapéutico y salud mental en general. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el episodio de hoy vamos a trabajar sobre psicosis. Vamos a preguntarnos qué entendemos por psicosis, cuáles son las características que la definen y cómo es el abordaje desde el acompañamiento terapéutico de las mismas. En principio, poder ubicar que la psicosis es una forma de organización de la realidad. Esto quiere decir que hay algo en relación al sentido de la realidad que va a verse afectado. Tiene que ver con lo que pueden ser distorsiones perceptuales, de pensamiento o emocionales. En este sentido, la psicosis en un término general se va a referir explícitamente a la pérdida del contacto con la realidad que se puede manifestar de diferentes formas, como dijimos, a nivel perceptivo, a nivel de pensamiento o emocional. En este sentido, vamos a ver que algunas de las características dentro de la psicosis son las alucinaciones, los delirios, lo que se llaman síntomas negativos y la organización del pensamiento y de la conducta. Ahora bien, cuando hablamos de una persona que está atravesando síntomas de carácter psicóticos, nos estamos refiriendo a que es una persona en psicosis. ¿Qué quiere decir esto? Que va a hacer referencia no solo a la característica de cada trastorno en sí, sino que también a todas las dimensiones que componen esa persona. Y en este sentido volvemos a lo que veníamos hablando, ¿no? Lo compone lo vivencial, lo social, lo emocional, afectivo, lo institucional. Y tiene que ver muchísimo con justamente la parte más íntima de esa persona con respecto a sí mismo y a los demás. En este sentido tenemos que pensar las distintas dimensiones que encuadran la vida de un sujeto desde lo que refiere al contacto con la realidad, a lo afectivo, a la relación que tiene esa persona con su cuerpo, a lo que atañe al lenguaje y a la comunicación, a lo social, a la esfera institucional y obviamente lo vivencial. Vamos a trabajar en un episodio posterior lo que es el psicoanálisis y la diferenciación con otras estructuras del psiquismo dentro de lo que es el psicoanálisis. En este caso en particular, desde donde yo voy a hablar pensando en lo que son las características de la psicosis, es desde el DSM-5. Justamente el DSM-5 va a trabajar cuáles son las principales manifestaciones dentro de la psicosis y posteriormente, si ustedes trabajan con el manual y tienen justamente un acercamiento al mismo, van a encontrarse que a partir de esas 5 características que vamos a trabajar, se va desprendiendo, dependiendo cómo esté estructurado, un cuadro psicopatológico u otro. Nosotros no vamos a focalizar en ningún cuadro en particular, quizás en un futuro si les interesa lo podemos hacer, sino que la idea de este podcast es pensar justamente cuáles son las 5 características centrales de la psicosis. El DSM-5, el Manual Diagnóstico Psiquiátrico, nos va justamente a ubicar en 5 características clave a la hora de pensar lo que son los trastornos psicóticos. Por un lado vamos a tener los delirios, por otro lado las alucinaciones, el pensamiento desorganizado, el comportamiento desorganizado y los síntomas negativos. Todo lo que mencionamos hasta el momento, las 4 primeras características, delirio, alucinación, pensamiento y comportamiento desorganizado, forman parte de los llamados síntomas positivos, que justamente son síntomas que aparecen y que anteriormente no estaban dentro de la vida de ese sujeto. Es justamente importante tener en cuenta que la denominación positivo no tiene una connotación de que sea bueno o malo, sino que justamente da cuenta de esas manifestaciones características dentro de la psicosis que se pueden observar. Bueno, dicho esto, y teniendo en cuenta lo que venimos abordando sobre la psicosis y la relación con la realidad, vamos a encontrar una primera característica que es el delirio, ¿no? Los delirios. ¿Qué es un delirio? Bueno, un delirio es una creencia fija que no es susceptible al cambio a pesar de las pruebas que puede haber en su contra. Esto quiere decir que justamente al ser una creencia fija, una creencia que se va a sostener a pesar de que se pueda demostrar fehacientemente que lo que se está creyendo no es correcto, es una creencia que no es susceptible al cambio, o sea que es inamovible, que no se va a poder cambiar. Va al lugar de lo que sería el pensamiento, se juega en ese nivel, y los contenidos que integran un delirio pueden ser muy variados. Puede ser un delirio de persecución, justamente pensar que hay alguien, algo que nos está siguiendo, que nos está persiguiendo. Un delirio referencial,
que lo que hace una persona, lo que hace un grupo de personas, lo que observamos, refiere directamente a nosotros. Puede ser un delirio somático, que se refiere justamente a cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, un delirio religioso, un delirio de grandeza. Entonces, digamos, hay distintos tipos de delirio que tienen que ver con cómo se relaciona esta creencia fija, que no puede ser cambiada, con el contenido al que está dirigido. Como dijimos, persecutorio, referencial, de grandeza, hay muchísimas variedades. Además de esto, se puede distinguir una variante dentro del delirio que tiene que ver con si es un delirio extravagante o un delirio no extravagante. Cuando nosotros pensamos el contenido del delirio, y supónganse que nos posicionamos en un delirio de persecución, si nosotros ubicamos, por ejemplo, que nos está persiguiendo la policía, si alguien se cruza una persona y viene corriendo y está asustada y dice que lo está persiguiendo la policía y sigue corriendo, uno puede interpretar que algo de eso que le manifiesta esa persona es real, porque justamente la policía son fuerzas de seguridad que tranquilamente pueden estar persiguiendo a alguien. En cambio, si esa misma persona viene corriendo y te dice: acaba de bajar una nave espacial, bajaron 3 personas verdes más altas que yo y me están persiguiendo con un láser, claramente ustedes van a escuchar eso y van a dudar de lo que les está diciendo, porque justamente no tiene un asidero con la realidad, es algo muy descabellado. En ese sentido, cuando pensamos un delirio extravagante, se refiere a esto mismo, que no tiene ninguna correlación con la realidad, que es más fantasioso, es más fantástico, y cuando es no extravagante, tiene elementos que se conforman de lo social común, de algo que tiene que ver con el sentido común. La segunda característica que nos menciona el DSM es la alucinación. Las alucinaciones son justamente percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. Si lo queremos decir de otra manera, son percepciones, pueden ser visuales, auditivas, olfativas, gustativas o de tacto, que la persona experimenta, pero que en realidad todo eso que experimenta no tiene correspondencia con la realidad, no está ahí. Es justamente la presencia de un objeto, de algo que se puede ver, oír, oler, etc., pero que no responde a un objeto externo en concreto. Estas alucinaciones son vívidas y claras, o sea, tienen la fuerza concreta de una percepción normal y no están sujetas al control voluntario. Esto justamente quiere decir con que la persona no puede decidir cuándo ver o cuándo no ver una alucinación. Como les decía anteriormente, se pueden dar en las 5 modalidades sensoriales. La más común suele ser la auditiva, esto de escuchar voces, o las visuales, esto de ver objetos, pero pueden darse en todas las formas, digamos, que adquiere lo sensorial, ya sea visual, auditiva, gustativa, olfativa o de tacto. En este sentido, una persona puede referenciar, ver algo en específico, escuchar voces, susurros, oler determinadas cosas que no estarían ahí, y lo mismo con el gusto y con el tacto. La tercera característica que nos brinda el manual de psiquiatría, el DSM-5, es el discurso desorganizado. Y justamente el discurso desorganizado responde específicamente a la forma en que se manifiesta el discurso de una persona, ¿no? La manera en que se expresa verbalmente y qué tipo de características tiene ese discurso. Las características más habituales del discurso desorganizado suelen ser que la persona cambie de un tema a otro, o sea, hay descarrilamiento de ideas o lo que son asociaciones laxas. Las respuestas a las distintas preguntas que puede hacer pueden estar o no estar relacionadas con lo que se está hablando, que esa es una característica que se llama tangencialidad, ¿no? Esto cuando se dice irse por la tangente, responde directamente a eso. Y por último, dentro de lo que son las características del discurso desorganizado, en raras ocasiones suele haber un discurso tan desarticulado que es imposible poder entender lo que está diciendo la persona, ¿no? Ya sea porque es un discurso incoherente, hay ensalada de palabras, o hay tantos neologismos, tanta invención de ideas, tantas asociaciones laxas que no hay posibilidad de construir un discurso con esa persona. La cuarta característica que nos trae el DSM-5 es el comportamiento motor desorganizado, que justamente tiene que ver con la forma en que se expresa a nivel de comportamiento la persona. Dentro de las características, digamos, de lo que es el comportamiento desorganizado, en este sentido entonces tenemos un comportamiento más en concreto del lado de
la actividad o la hiperactividad, y por otro lado lo que sería un comportamiento más catatónico, que tiene que ver con una disminución marcada de la reactividad al entorno. O sea, puede haber un fuerte negativismo, llevar a cabo instrucciones, la adopción de una postura rígida, inapropiada, ¿no? La ausencia total de respuestas verbales o motoras se puede dar de diferentes formas, ya sea que haya mutismo, que no se hable, haya estupor, que no haya movimiento. También puede llegar a incluir actividad motora sin finalidad y de forma muy excesiva sin una causa aparente, lo que se llama excitación catatónica, que tiene que ver con esto, con realizar movimientos que no llevan a ningún lado. Hasta que estas primeras 4 características quedarían cuenta de los síntomas positivos de la psicosis, que como dijimos el nombre no responde a una connotación, sino que tiene que ver con la forma en que se expresa. Estas son las 4 primeras características. La última característica, la quinta que describe el manual, tiene que ver con los síntomas negativos. Los síntomas negativos son los que no se presentan, no que no se presentan porque no están, sino que no se presentan porque no se los puede inferir directamente en términos de un signo clínico. Si uno lo observa, no se puede dar cuenta de esa situación. En este sentido, las personas que presentan síntomas negativos dejan de hacer cosas que otras personas sí hacen. Generalmente los síntomas negativos se asocian a una morbilidad muy fuertemente asociada a lo que es la esquizofrenia y es muchísimo menos predominante en otro tipo de trastorno psicótico. Los principales de los síntomas negativos, los 2 principales, son la expresión emotiva disminuida y la abulia. La expresión emotiva disminuida, una de las características, consiste justamente en una disminución de la expresión de las emociones mediante la cara, el contacto ocular, la entonación del habla, los movimientos de las manos, la cabeza, justamente lo que le da un énfasis al discurso, lo que da cuenta de que una persona, por ejemplo, te esté contando algo y vos te des cuenta si lo cuenta con tristeza, si lo cuenta con alegría. En este caso, la expresión emotiva disminuida, así como lo dice el nombre, es la expresión de la emoción muy disminuida. Y por otro lado, la segunda característica es la abulia, que tiene que ver concretamente con la disminución de las actividades, ¿no? Las actividades que se pueden realizar por iniciativa propia y que son motivadas por un propósito. En este sentido, se suele observar mucho, por ejemplo, que las personas con abulia pueden estar sentadas durante largos periodos de tiempo sin que eso signifique ninguna dificultad y pueden mostrar un escaso interés en participar en actividades laborales, sociales o recreativas, porque justamente no hay posibilidad de realizar por iniciativa propia una actividad. Bueno, hasta acá las últimas características, según el DSM-5, que darían cuenta de los trastornos psicóticos. Dentro de esta caracterización, digamos, son las formas que se manifiesta la psicosis. Cada cuadro en concreto, cada persona en particular, va a experimentar alguna de estas características y se van a dar de una forma en concreta en cada uno de los pacientes, en cada uno de los acompañados. Estas características a nosotros nos sirven, como ya veníamos hablando en otros episodios, para pensar de manera general un cuadro clínico, en este caso dentro de la psicosis, que podría expresarse de determinada forma, ya sea que estemos hablando de que hay un delirio, de que hay una alucinación, de que hay pensamiento, comportamiento desorganizado o que se expresa de manera de síntomas negativos. En este sentido es fundamental siempre recordar lo que es la singularidad de cada uno de sus acompañados, de los pacientes, y que esto se respete, se tenga en cuenta, porque digamos, nosotros no podemos pensar dentro del abordaje como acompañantes terapéuticos en la psicosis que va a haber una herramienta universal, va a haber una intervención en concreta que se tiene que hacer, va a haber una forma específica de intervenir, una estrategia concreta de tratamiento, sino que justamente al hablar de lo multifacético, de los cuadros pensados en su generalidad para empezar a ver cómo eso mismo se manifiesta en cada una de las personas, tiene en cuenta la singularidad, la particularidad de cada caso. En este sentido, tenemos que tomar esta definición de la psicosis y las características como una gran guía de orientación para pensar cómo vamos a trabajar con un paciente de estas características, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta si nos dicen que sufrió delirios o que sufre delirios? ¿Qué hay que tener en cuenta si hablamos de que tiene o tuvo alucinaciones? De que se encuentra con una característica de síntomas negativos marcados, por ejemplo,
Esto es fundamental porque ustedes rápidamente van a poder ubicar, teniendo en cuenta estas características que hablamos, cuáles son las generalidades más grandes en este caso. Y después, con el trabajo en concreto, van a poder ver cómo eso tan general se particulariza en cada caso. Entonces, cuando pensamos en el acompañamiento terapéutico y la psicosis, ¿desde dónde acompañamos? ¿En dónde nos posicionamos? Bueno, en primer lugar, justamente tener en cuenta esto. A nosotros, estas coordenadas, esto que estuvimos trabajando, nos sirve para empezar a pensar cómo vamos a trabajar dentro de un dispositivo de tratamiento, pensando las particularidades que va a tener nuestro plan de trabajo, nuestras estrategias y nuestras intervenciones a la hora de pensar un tratamiento con este paciente. Obviamente no hay un manual, no hay un saber generalizable válido para todos los casos, porque nosotros estamos hablando de la particularidad en cada uno de sus acompañados, y esto tiene que ver con poder trabajar desde un marco general y poder prestar especial atención a lo que dice, hace y al vínculo específico que se conforma con un paciente, ¿no? Hablando específicamente de la psicosis y pensando en concreto las distintas intervenciones que vamos a realizar, que van a realizar como acompañantes terapéuticos, es fundamental que sus objetivos justamente estén puestos en lo que principalmente se ve afectado. En este sentido, si tenemos una pérdida de contacto con la realidad, lo que siempre suele estar afectado en estos cuadros es la autonomía y la socialización, la sociabilidad. En este sentido, las estrategias del acompañante terapéutico suelen apuntar a restituir cuestiones que tienen que ver con la autonomía, con el autovalimiento, con el poder llevar a cabo actividades que tengan sentido para ese paciente, para ese acompañado, y por otro lado la socialidad, ¿no? A la socialización, poder conformar redes de apoyo, poder trabajar con otras personas, ya sea en un ámbito más distendido, como un hobby, como una actividad recreativa, ya sea formar parte de algunos espacios de fomento, algunas actividades de barrio, algún club, incluso cuestiones que tienen que ver con lo educativo, ¿no? Cuestiones que trabajan principalmente social y la autonomía. Es importante, digamos, que ustedes tengan en cuenta que como acompañantes van a ser los miembros del equipo terapéutico que más tiempo van a pasar con el paciente. Esto quiere decir, digamos, que se convierten en informantes clave a la hora de pensar lo que es el trabajo con estrategias e intervenciones dentro del tratamiento, ya sea en particular del trabajo del acompañante terapéutico, como también en general lo que es el trabajo con todo el equipo terapéutico. En este sentido, el valor que tienen ustedes es fundamental, porque justamente son quienes más tiempo pasan con el paciente, quienes están en el día a día, quienes pueden conocer, entender sus motivaciones, lograr establecer un vínculo que sea significativo, lo cual va a hacer que sus intervenciones también sean significativas. Bueno, hasta acá entonces el episodio sobre psicosis. Estuvimos trabajando una definición sobre la psicosis, qué son las psicosis. Después de eso estuvimos viendo cuáles son las 5 características, según el DSM-5, que responden a la psicosis, y por último estuvimos viendo a grandes rasgos cuáles son las particularidades del acompañamiento terapéutico dentro de estos cuadros clínicos. En un posterior programa mi idea es poder trabajar más en concreto sobre la psicosis y el psicoanálisis, que vean cómo se piensa desde una teoría más metacognitiva y quizás el trabajo más desde el psicoanálisis con los pacientes con psicosis, y también se podía trabajar lo que es el abordaje terapéutico, más concretamente pensando herramientas que apunten justamente a la autonomía y a la socialización en estos acompañados, en estos pacientes. Espero que les haya gustado, que me hagan saber si hay algún tema que les interese o si hay algo que haya quedado por fuera. Espero que anden bien y que tengan un lindo día. Los espero en el próximo episodio.